Mientras Chile iniciaba su vida como república independiente, Copiapó seguía viviendo de manera rural, enfocando sus días en el desarrollo de pequeños trabajos que permitían el diario sustento de sus habitantes. Copiapó era una ciudad más bien agrícola. La minería en el periodo indígena había sido importante, pero se había ido reduciendo en la medida que llegaron los conquistadores. Atacama y la zona de Copiapó comienza a desarrollar el trabajo de la minería del cobre, del oro, pero en pequeñas faenas. No tiene grandes oportunidades para el desarrollo intelectual, artístico. No es una región que tenga un sistema, por ejemplo, universitario fuerte. Es una ciudad que a veces da pocas oportunidades a las personas. Grandes personajes, ya sean mujeres o hombres de la región, se terminan yendo por las pocas oportunidades que da la región. La vida de la ciudad cambió repentinamente tras el descubrimiento de Chañarcillo, el tercer yacimiento de plata más grande a nivel continental. Cuando se descubre Chañarcillo, claro, Copiapó da un salto cualitativo con relación al resto de Chile y, digamos, al resto del cono sur. Le cambia la cara a esta ciudad. No hay ninguna ciudad en Chile ni en Argentina que puedan seguir a lo que es Copiapó. Aparecen los primeros ricos en Chile. Con grandes palacetes. La iluminación a gas, tanto pública como en algunas casas particulares. Los primeros coches, los primeros carros tirados por caballos. Un montón de obras públicas que hacen que Copiapó dé el salto cualitativo con relación al resto del país. La riqueza está en manos de los empresarios copiapinos. Atacama inunda de plata a Chile. Pero también, claro, con eso se desarrolla el pensamiento. Los hermanos Mata, José Joaquín Vallejo. Pedro León Gallo, que fue el caudillo más importante en la historia de Chile, fue capaz de separar la iglesia del Estado. Fue capaz de terminar con el presidencialismo, porque antes en este país el presidente se elegía a dedo. Una serie de elementos que permiten que Copiapó se desarrolle en lo económico, pero también en el campo de las ideas, en el campo de la política. Se inicia la construcción del primer ferrocarril de Copiapó, el primer ferrocarril de Chile, de Sudamérica. Se funda el puerto de Caldera por el nacimiento de la locomotora. Por orgullo, porque tenían la capacidad económica, porque tenían la visión y porque efectivamente también les ayudaba al negocio. Algo que el Estado no se lo podía permitir, sí lo podían hacer los empresarios. El Estado de Chile está quebrado y va a ser la plata de Chañarcillo la que permite con sus caudales reconstituir el Estado, o sea, crear todas las que son hoy día las bases fundantes de la República. Copiapó había dejado atrás su historia de pueblo postergado por el centralismo. Sin embargo, el cierre de Chañarcillo produjo una estrepitosa caída de la economía. Copiapó está en un proceso de cambio constante. Los procesos en Copiapó, entre hito e hito, no duran más de 25 o 30 años. En el tema de la minería siempre hay espacios buenos, espacios malos. El decaimiento del yacimiento comienza ya a mostrar sus primeros en el año 60, 1860, 70. Copiapó comienza una etapa bastante oscura en cuanto a la economía en esa fecha. Tiene que ver también con los precios de los metales en las transacciones. Cerca del 30, del 40, del siglo XX. Entonces, en esas fechas, se empiezan a conformar las primeras poblaciones en la ciudad de Copiapó. Los primeros habitantes son la gente que proviene de las salitreras. Avanzan hacia Santiago y en el camino comienzan a quedar en lugares como Copiapó, en Vallenar, en La Serena, en Coquimbo, y así sucesivamente hacia el sur. Chañarcillo, el gran bastión, no alcanzó a conocer el nuevo siglo. El mineral se hacía escaso, y mientras los mayores comenzaron otra vez a emigrar, los más pequeños se aferraron al deporte, transformándose en hermosos diamantes salidos del polvo. Copiapó y Tierra Amarilla había muchas canchas de fútbol. Como la densidad demográfica era mucho menor, las canchas rodeaban la ciudad de Copiapó y en Tierra Amarilla, digamos que era entre un gran pueblo y una gran cancha. Eran puras canchas de arena, más pesadas las canchas.
pedazo de tierra, que no era tierra, era más piedra que tierra, y esa era nuestra cancha, en la plena base del cerro. Entonces donde tú jugabas a patita pelada, no, pues ahí no habían zapatos de fútbol, no existía nada, sino que donde tú jugabas pichanga, de repente le pegabas una patada a una piedra, saltaba la uña volando, agarrabas un trapo viejo, te amarrabas y seguías jugando. Y en las canchas del fútbol amateur acá se llenaba, eran barrios, los barrios eran clásicos con los barrios. Y ponían cordeles por la orilla de la cancha para que la gente no pasara. En las empresas mineras donde trabajaban los papás de ellos, los horarios eran de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, hasta las 8 de la noche que se oscurecía, la gente jugaba fútbol. Y cuando jugaban los papás a la orilla iban jugando niños chicos. Y a mí me pasó en la planta de Elisa de Ordo, que en la cancha mayor jugaban los grandes, pero al lado de los arcos jugábamos los chicos. Y así fuimos creciendo hasta ingresar a la cancha más grande. Y en la medida que faltaban jugar, iban ingresando los de 12, 14, 15 años a jugar con los mayores. Había más o menos como 8 equipos. 8 equipos donde jugaban, ¿no es cierto?, la primera, la segunda, la juvenil y la primera infantil, con 4 equipos cada serie. La única distracción que teníamos en ese entonces, pues, no había otra manera, ¿no es cierto?, de poder recrearse, y la única forma era de ir a los partidos donde tú ibas con la familia, con tus papás, con tu hermano, íbamos todos a la cancha de fútbol, y era los días sábado y domingo. La sorpresa en las canchas era infinita al ver a tantos talentos juntos en una ciudad que solo conocía el fútbol profesional por los diarios y por una que otra gira de los clubes grandes al norte. Vinieron los 4 primeros equipos, Católica, Colo-Colo, la U. Realmente, te digo, era locura. Se llenaba, se llenaba el estadio, y era para capacidad de 12.000 personas más o menos. Y jugaban contra la selección amateur de Copiapó, que en esos tiempos la selección amateur era demasiado buena, o sea, tenía tremendos jugadores. Con Católica se empató a 4, a la Universidad de Chile se le ganó 2-1, a Colo-Colo 3-1, vino Wander, y Wander le ganó, a Copiapó le ganó 2-0 con goles de Tobar. Y eso redundó en que la prensa elogiaba mucho a esta selección. Ante la incertidumbre sobre el futuro, emergió en la ciudad un personaje distinto que inició un camino poco explorado. Eladio Rojas convirtió el sueño del profesionalismo en realidad, llevando el nombre de Copiapó como estandarte. La familia Eladio Rojas, todos eran futbolistas, Y aquí, por lo que comenta la gente, quien quizás tenía menos condiciones para proyectarse en el fútbol profesional, quizás era Eladio, destacando las condiciones futbolísticas de los hermanos. Pero Eladio tenía la otra condición: ordenado, respetuoso. Correcto, caballero, las tenía todas. Y nosotros, los cabros chicos, andábamos tocándolo muy bueno para la pelota, muy bueno. Pegaban a la pelota pero con un fierro. Se lo trajeron en un partido amistoso que Everton fue a jugar a Copiapó. Y eso le permitió llegar al fútbol profesional, ser seleccionado chileno, estar en River y estar en la historia del fútbol chileno. Eladio Rojas, orgullo del fútbol copiapino, tenía un sueño incompatible con su ciudad natal. Gracias a su talento, recorrió Chile y el mundo, abriendo una senda que, aunque difícil, intentarán seguir cientos de muchachos que cultivan la misma ilusión. Cuando hacían selecciones juveniles, así, ahí se mostraban los caros, ahí de ahí los sacaban. En provincia era imposible que un veedor llegase a ver jugadores. Entonces, como digo, era a la suerte nomás. Se podía venir a probar jugadores, pero cada uno mandaba, ¿no es cierto?, su posibilidad. Pero eso también hace que se pierdan muchos valores. No era necesario saber tanto de fútbol para darse cuenta que ellos tenían que llegar al fútbol profesional. Lamentablemente algunos no tuvieron quizás la oportunidad
pero por falta de apoyo, por falta de que alguien los pudiese ver, lamentablemente no llegaron al fútbol. Gente muy buena de fútbol que se perdió porque no había fútbol profesional en ese tiempo. El camino al profesionalismo tenía más obstáculos en el norte. Para que muchos lograran cumplir sus sueños, unos pocos tendrán que hacer grandes sacrificios para abrir el sendero de Copiapó en el fútbol de honor. Las grandes glorias de Copiapó no volvieron más a su tierra. Alcanzaron el éxito con la selección, incluso internacionalmente. Copiapó seguía sumida en el fútbol amateur. Será la nueva savia la encargada de marcar el renacer futbolístico de Copiapó. La única oportunidad que teníamos nosotros, los jugadores amateurs aquí, era mostrarse a través de los nacionales. Era la única oportunidad. Costaba porque si no había alguna persona que tuviera un nexo, ¿no es cierto?, con Santiago, con la cuarta y quinta región en esa época, no había cómo llegar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, salió el Nacional de Iquique el año 78 con una selección, yo creo que de las mejores que hemos tenido. Se juntaba de la primera a la cuarta región y de ahí salía uno, entonces la eliminatoria era brava. No, si llegar a una final de fútbol amateur era cosa seria. En ese entonces los nacionales duraban un mes, cosa que era el tiempo que necesitaban los técnicos que iban de bebedores para ver jugar, charlar con el jugador y entusiasmarlo y llevarlo a su equipo, como sucedió. Y de ahí luego surgió la idea de tener un equipo en el fútbol profesional. Había un paramédico que era oficial de ejército, don León Iglesias Monardes, que es el loco del sueño de llevar el nombre de Atacama a todos los estadios de Chile. Era más o menos el eslogan. Era una atracción cuando cualquier equipo profesional iba a jugar allá. Había un respaldo como para poder participar en un equipo profesional. Nacido 9 de marzo de 1979, Regional Atacama llegó para llenar el vacío que tenía Copiapó. Después de muchos años soñando, el Luis Valenzuela Hermosilla recibía a su ciudad como local en un partido de fútbol profesional. Estadística del diario La Tercera, 12.414 personas, imagínense, y el estadio era para 11.000. El clásico contra Cobresal, por los dos equipos que habían aceptado en la segunda división en el año 80. Muchos volvimos a nuestra tierra, se me ofreció jugar en Regional Atacama, lo mismo Franklin Lobo, Rubén Sánchez un poco más abajo, que menor que nosotros, y nos juntamos una generación muy importante de jugadores locales para representar a Copiapó. Tenía un grito bien especial que era el R con A, RA, Regional Atacama, era como su grito de guerra en el estadio. Era toda una novedad tener un equipo profesional aquí en Copiapó. El estadio Luis Valenzuela Hermosilla se llenaba. 8.000 personas, 6.000, 7.000 personas fijas en el estadio, con sus banderas, familias enteras. Almorzaba apuradito, a veces no almorzaba ir al estadio. ¿Cómo está el favor de la gente acá? Es una cosa, pero para no creer. Este nuevo amor es seguido por toda la ciudad. Juntos emprenderán el desafío del profesionalismo y juntos se sorprenderán de sus capacidades. El hito que queda es que es muy noble. 2 años solamente fue profesional y subimos. Sí, cuando subimos jugamos contra Aviación y el arquero de Aviación era Roberto Cóndor Roja. Y ya nosotros antes del partido habíamos conversado, teníamos mucha fe. Fue un 3-1 con Aviación acá en Copiapó. Termina el partido y se van corriendo hacia el santuario de Santa Gemira. Se fueron con la ropa de futbolista. Cambiamos las zapatillas. Claro, las zapatillas, claro. Era muy largo. Se pusieron zapatillas más livianas y se fueron. Y lo más simpático de todo esto y entretenido, que la gente, entre ellos yo también iba, al lado de los jugadores. Una caravana interminable de hinchas que disfrutaron de ese primer logro deportivo para la ciudad, que fue bastante importante. La gente sentía eso como casi un triunfo del centralismo. La gente tocaba bocina, salía a las calles, cantaba, bailaba, hacía fiesta. Fue una verdadera fiesta.
Mientras el fútbol tropezaba una y otra vez, en el norte irrumpió el nuevo caudillo atacameño. Víctor Pititore Cabrera logró lo impensado: armar una fiesta en medio de una oscura campaña. Iba al estadio y todos hablaban de Víctor Pititore Cabrera. Extraordinario, un gran futbolista. Era muy habilidoso con el balón en los pies, tenía mucha fuerza y era un goleador innato. Niño chico para jugar al fútbol, pero con un gran talento. Un diamante en bruto, digamos. El aura que rodeaba a Pititore y a otros jugadores era el de una constante fiesta, como constante alegría. El fútbol para él no era una cosa de reglamento, de exigencia, sino que jugaba como si jugara en su barrio. Y todo lo que se ha dicho de él es verdad, es verdad. Tú te descuidabas en defensa, una pelota dando un bote y siempre estaba la pierna, siempre estaba la cabeza de Víctor Pititore Cabrera. 7 minutos, 10 minutos del segundo tiempo se abrían las puertas para que nosotros pudiéramos entrar. Claro, y las volteretas de Pititore eran fundamentales. Nosotros disfrutábamos mucho ese momento. Atacama tiene una grave crisis económica en la temporada 1983. Muchos jugadores firmaron sus contratos en dólares, lo que provocó una serie de crisis económica en la región de Atacama. Por lo tanto, los dirigentes de la época se vieron obligados al año 84 a no contratar muchos jugadores, a jugar más con gente de casa. Y Víctor Cabrera había jugado el año 83, pero había pasado gran parte lesionado. Por lo tanto, él no tuvo problemas para quedarse porque no manejaba ofertas de otros clubes. Después de esa debacle del año 84, desciende Regional Atacama y nos encontramos con este Víctor Cabrera que hizo el 90% de los goles. Atacama marcó 24 goles esa temporada y 18 fueron marcados por Víctor Cabrera. Cuando bajamos, nosotros sacamos al goleador del fútbol chileno, al Víctor Pititore Cabrera. Es una cosa que es inexplicable que un equipo que hizo tan mala campaña, que le fue tan mal, haya vendido al goleador de fútbol chileno Colo-Colo. Entonces, eso es lo que queda en la retina. Atrás quedó Pititore y la fiesta que lo rodeaba. Regional Atacama comienza a agonizar lentamente. Sus hinchas, fieles testigos de los éxitos, ahora intentaban mantener con vida a ese equipo que tanto costó fundar. El León de Atacama tenía los días cortos. Se comienza a gatillar una crisis financiera grave en Regional Atacama a contar del año 1994. El año 95 ya se mantiene en primera división. Se sobreviven algunos recursos, se agudiza el año 1996. Ya no se salva del descenso, el descenso automático. Pero el año 98 ya la crisis económica era insostenible, realmente insostenible. Muy difícil, muy caótico. En ese entonces yo era el técnico. Había un grupo tan unido que optábamos por jugar casi gratis. Los jugadores de casa estuvieron varios meses que no cobraban. Había muchas dificultades para los viajes. Jugábamos más por amor propio, por el hecho de ser copiapino, pero ya en nuestro corazón y en nuestra mente, antes de jugar el partido, estábamos como descendidos. Nosotros ya vislumbrábamos que, y lamentablemente fue ante nuestro clásico rival, ante Cobresal. El 28 de noviembre del año 98, donde el último partido que juega en el Estadio Tierra Amarilla, contra Cobresal, que desciende a la entonces tercera división, que no estaba en la zona, nos manda a la desaparición. Con lágrimas
por parte del hincha, por parte de los mismos jugadores. Y fue fuerte, fue ver el primer amor deportivo que tiene uno y verlo desaparecer de esa forma. Fue difícil, bastante difícil. Y cuando termina ese encuentro, los jugadores llorando, sabían que ya no iba a haber más esa institución que habían defendido muchos por años. Muchos de los jugadores debutaban en ese encuentro y sabían que ya se le cortaban prácticamente las piernas porque no sabían qué podía venir después. Y queda ese vacío de que qué va a pasar con el fútbol ahora. Todos tenían el miedo de que nos quedáramos sin fútbol profesional, que volviéramos a esta etapa en donde todos los futbolistas tenían que emigrar de la ciudad para poder cumplir sus sueños. Con el fútbol profesional extinto, todo vuelve a cero. Los mismos que alguna vez soñaron con un equipo propio, pronto verán un renacer en Copiapó. La incertidumbre de perder el fútbol profesional se transformó en una pesada carga para Copiapó. Cuando las esperanzas estaban perdidas, la ciudad mostró su entereza para no dejarse vencer. Baja Región de Atacama, Copiapó se queda sin fútbol profesional y Copiapó busca reinsertar el fútbol en la ciudad. Hay una idea de no dejar morir el fútbol en Copiapó. Dijeron no, tiene que haber fútbol profesional, tiene que salir Deportes Copiapó. Le vamos a colocar Deportes Copiapó. Ahí aparece la figura de don Ítalo González, un mecenas, uno de los últimos mecenas, podríamos así decir, del fútbol en ese momento, el año 1999. Él se propuso su meta de que apareciera un equipo en la ciudad de Copiapó. Fue una persona que gastó mucho dinero en Deportes Copiapó en la tercera división, que para que a Copiapó lo aceptara en esa división tenía que pagarle a los equipos visitantes para que llegaran a la ciudad a jugar. Tenía que pagarle alojamiento, el traslado, la comida. Entonces era complejo. Era una naciente tercera división, era una tercera división muy amateur y se tenía incertidumbre si es que se podía consolidar o no el club en esa división. En el año 99 dirige el club Wilson Piñones con jugadores básicamente de la zona y logra hacer una aceptable campaña, clasificando a la liguilla y después, bueno, la liguilla lamentablemente no se pudo ascender. En el año 2001, una final con Lota Schwager, que se jugó en calidad de local, se ganó por una diferencia de gol abultada. El partido de vuelta se perdió, con la diferencia de gol no valía. Y Copiapó tiene que visitar el día sábado o jugar el partido de definición en La Calera, con Lota Schwager, que en los números Copiapó era totalmente superior a Lota Schwager y lamentablemente Copiapó se queda sin nada, sin premio. Y se perdió nuevamente la ilusión de subir a la primera vez o de debutar en el fútbol profesional. Y es donde Ítalo González se para y dice a lo mejor Copiapó no puede seguir, porque no daba para un año más en tercera división. Las constantes caídas hacen temer lo peor. Deportes Copiapó buscará enfrentar sus propios miedos para alcanzar el éxito que una y otra vez han dejado escapar estando a un paso de alcanzarlo. Hasta que llega el año 2002. El año 2002 yo me acuerdo de varios partidos que fueron intensos, con rivales que siempre marcaban presencia futbolística en la tercera división. Contrataron a Gerardo Silva, que había subido con Colchagua y venía precedido de muy buenas campañas en Trasandino, Constitución, y logra armar el grupo. Fue bastante complicado. El equipo, hoy la ciudad estaba muy golpeada por haber perdido esa final con Lota. Gerardo Silva logró unir. Él decía que había un excelente equipo y que estaba mejor. Era una selección de la tercera. Ese equipo tenía que subir sí o sí. Lo motivó. El equipo terminó de ir octavo, terminó cuarto en el campeonato oficial. Jugando una liguilla de 4 equipos, llegando al último partido. Copiapó se medía con Iberia en el Luis Valenzuela Hermosilla, un Luis Valenzuela Hermosilla repleto. Copiapó empata 1-1 acá, en casa. En el último minuto hace el gol Jorge Laguna.
y Malleco Unido, que tenía los mismos puntos en la tabla de posiciones, estaba empatando su partido contra Sandino de los Andes. Y le iba ganando ya en los últimos minutos por 3-2. Malleco con eso lograba el ascenso. El partido terminó acá en Copiapó y el estadio estaba silente. Y lamentablemente Copiapó se quedaba sin nada nuevamente. No podía ascender. El semblante de los jugadores era pésimo. Copiapó tenía que ganar el partido y ascendía. Pero si jugaban los minutos finales en los Andes, y nunca me voy a olvidar de ese momento. Minuto 93, estábamos todos en el estadio sintonizando la radio para ver qué pasaba en los Andes. Recuerdo que uno de los periodistas desde la caseta grita para abajo: empató Malleco, empató Malleco. Había empatado otro Sandino en el minuto 97. Y con eso había partido de definición. Y los jugadores que iban cabizbajo rumbo al túnel y el estadio lleno que todavía se mantenía en las gradas. Radio Maray da la información: un gol en los Andes, y el estadio está ahí en júbilo. Celebra como fuese un gol, una final de campeonato, como que Copiapó campeón. Sentía que estaba la posibilidad de volver a ver un equipo profesional jugando. Y se jugó a mitad de semana en Puente Alto el partido definitorio. Y ahí fue uno de los mejores partidos de Copiapó. Ya en los 30 minutos del primer tiempo iba ganando 3-0. Y Deportes Copiapó pudo sacar ese resultado de 7-1. Nosotros estábamos en Puente Alto festejando el ascenso, el regreso de un equipo de nuestra ciudad al fútbol profesional. El retorno a la ciudad fue inolvidable, o sea, kilómetros y kilómetros de gente esperándonos en el camino, de Pasado Vallenar para acá, caravana entera. Gente en la Cuesta Cardones, esperando el bus, con los jugadores arriba del techo. Se dan una vuelta por toda la plaza, muestran la copa que se habían ganado y el retorno al fútbol profesional. Fue cuando la ciudad se volvió a impregnar en un equipo. El ansiado primer título por fin está en manos de los copiapinos. Una vez que se alcanza la gloria, el hambre crece. Lo que no sabe la ciudad es que Deportes Copiapó se transformará en su propio verdugo. En el 2007 Copiapó se armó para mantenerse en la división. Éramos un equipo muy limitado, éramos la planilla más baja del fútbol chileno en ese año. Éramos un plantel de 11, 12 jugadores profesionales y el resto lo completamos con gente cadete. Y era bonito, estadio antiguo, Luis Valenzuela Hermosilla, lleno, quedando gente afuera con globos verdes, globos blancos. Ese campeonato nunca tuvo un puntero fijo. Ahí se turnaba Santiago Morning, Unión Calera, Provincial Osorno, Deportes Copiapó en algún minuto, porque cualquiera le podía ganar a cualquiera. Cada partido que nosotros jugábamos nos costaba el doble que el resto. Cada viaje eran viajes eternos. Recuerdo a Osorno, 24, 25 horas en bus. Un equipo buenísimo, con un gran trabajo detrás. Ganamos de visita, de local, a las 12 del día, en la noche. Hicimos 65 puntos a lo largo de todo el año. Le estaba dando el hambre de conseguir algo, que por primera vez quizás en su historia podía tener un ascenso a la primera. En ese año me recuerdo había un tema reglamentario. Por una falta en el reglamento de no incluir un sub-20 y bueno, al final decidieron descontarnos 5 puntos. Copiapó, si no perdía sus puntos, ascendía directo. Significó quedar segundo en la tabla de posiciones y fue una debacle emocional. La verdad que no nos pudimos nunca volver a parar. Después liguilla, si bien estuvimos muy cerca, pero lamentablemente veníamos de un bajón anímico, un bajón bastante importante donde creo que fue gran parte del fracaso de ese año. Aquí era el último partido con Temuco de Bombalé, aquí el 2007. No pudimos levantar la copa con nuestra gente. El año 2015 quedará marcado en la historia de Copiapó. La ciudad, que vive bajo un fuerte sol, un día vio como una pequeña lluvia fue el inicio de una tragedia que azotó a toda la región.
Yo siendo copiapino y viviendo toda mi vida acá, nunca nosotros pensamos que iba a pasar una tragedia así. Aquí quedó, era una catástrofe mayor. Ese capítulo negro en lo que es la historia de la ciudad fue lamentable. Yo siempre esperé, como bombero en general, siempre esperé que en algún momento la tragedia nos iba a tocar con un terremoto. Siempre pensé en eso, que iba a ser un terremoto fuerte, pero jamás pensé que nos íbamos a inundar. Nunca. Que una zona tan árida como esta se iba a inundar, jamás. Jamás lo pensé. El 25 de marzo. Ese día fue bien particular. O sea, eso de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, si es que no recuerdo bien, comienzan acá las primeras lluvias. Nosotros ya decíamos, es una lluvia, va a pasar. Y ya eso de las 6 el agua venía bajando, que en algunos lugares alcanzaba el metro de altura. Pero en 3-4 horas vino, arrasó con todo el agua. De Tierra Amarilla, de Copiapó, de Diego, Chañaral, Los Loros al interior de esta comuna. Y bajaba el agua por todas las calles principales de la ciudad, o sea, por todo el ancho del valle estaba bajando el agua. Miles y miles de litros de agua, y no solamente de agua, sino que barro, animales muertos, todo lo que traía el aluvión. Todos a lo mejor nos olvidamos, ¿eh? Yo mismo, que soy historiador, decía, no, si el río no va a pasar más por acá, ya no va a pasar. Y pasó. El centro de la ciudad estaba convertido en brazos del río. De alguna manera bajaba todo el agua y cubría las casas, entraba a los edificios con una fuerte corriente. Fue muy penoso, mucha gente falleció, perdió sus cosas. Fueron momentos muy difíciles para todos. Se había cortado la energía y las cargas de los celulares también se iba pronto y ya no teníamos información, no sabíamos qué había pasado en el resto de la ciudad. Lo que más me impacta es el día 25, cuando mi comandante, mi jefe operativo en ese momento, Humberto Espejo, me dice que trate de cruzar a mi casa porque ya no iba a poder pasar quién sabe en cuántos días más. Cuando logramos llegar a Paipote, que estaba aislado, y nos encontramos en ese estado, fue también algo muy... A mí me superó por completo. El cauce del río que venía totalmente desbordado, fuera de control. La lluvia y el barro cambiaron por completo la vida de miles de personas, dejando la ciudad irreconocible. Cada espacio fue modificado, incluso el nuevo orgullo de Copiapó, el recién remodelado estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Si no hubiese existido el estadio de fútbol en la manera que se construyó, quizá habríamos tenido bastantes muertos con la avalancha. Sirvió de escudo el estadio para que el barro no pasara. Porque el estadio fue capaz de resistir más de 80 millones de litros de barro. Se inundó hasta 3/4 corrida de asiento. Y si no lo hubiese recibido el estadio, lo hubiesen recibido las casas que a continuación estaban. Imagínate tú qué hacen esas casas, qué hacen esos pobladores a las 4 de la mañana metiéndose en esa cantidad de barro. Ese estadio le salvó la vida a mucha, pero a mucha gente acá en Copiapó. Entonces, gracias a Dios existía el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Pero afectó en demasiado el deporte. Un estadio tan nuevo, tan bonito para la ciudad y que había costado tanto. Cuando me toca pasar por el estadio y verlo convertido en una piscina, fue algo fuerte. Yo creo que fue algo que me impactó mucho después de ver mucha desolación, destrucción, convivir con casos familiares terribles, ver el estadio, eso también te llega aún más profundo porque eso es como el espacio que uno tiene de relajo, esparcimiento, muchas veces de liberación, y verlo en ese estado fue aún más chocante.
Y se perdieron muchas cosas, como eran camisetas, eran zapatos de fútbol, indumentaria de todos los jugadores, que hasta el día de hoy no se pudieron recuperar. Historia también que había ahí y que no se pudieron recuperar. Si algo aprendió Copiapó después del cierre de Chañarcillo, es que nadie sería capaz de doblegar una ciudad acostumbrada a reinventarse. El aluvión no lograría someter al temple copiapino. Tampoco lo haría con su fútbol. Después del aluvión pensamos que Copiapó no iba a tener dónde entrenar, pensamos que Copiapó no iba, o los jugadores se iban a ir. No se podía vivir acá, no se podía trasladar más de 2 cuadras si es que no lo hacía en una camioneta 4x4. En ese momento el rumor era de que Copiapó quedaba sin campeonato y ya uno podría pensar hasta que era la muerte del club. En vez de estar los jugadores entrenando, estaban sacando el barro de la casa de compañeros, de la casa del utilero, todos los días caminando para tratar de mantener lo que era el estado físico, porque no se podía salir. Copiapó, si no me equivoco, estuvo 3 o 4 fechas sin jugar. No se sabía qué iba a pasar, la incertidumbre de los hinchas. Fue una situación bien complicada, pero afortunadamente hoy uno mira hacia atrás y dice, pero ¿cómo salimos de esta? Hoy usted ve la ciudad, pero en realidad estar en esos momentos acá era bastante complicado. Creo que hay tiempo, creo que los tiempos pueden cambiar y hay que tener confianza en que futuros Marcelo Vega, futuros Chamaco Silva puedan salir de estas canchas. Como son unos embajadores de la ciudad, porque las ciudades se conocen a través del fútbol, a través del deporte. A pesar de ser una ciudad de paso, yo creo que está destinada a ser hijo del rigor, en el sentido de que para lograr algo tiene que costar y cuando las cosas cuestan se valoran mucho más. El hincha, el verdadero hincha de Deportes Copiapó, aférrimo a la camiseta y sabe que le ha costado mucho al cuadro copiapino en toda su historia, desde los inicios hasta el día de hoy. Yo creo que la gente tiene mucha esperanza de que Deportes Copiapó sea un gran equipo y la gente tiene lo espera, está constantemente esperando al club para que Deportes Copiapó sea lo grande y lo que debe ser y la representación de lo que es el hombre y la mujer de esta tierra. De alguna manera Copiapó está ahí y el hincha está esperando que eso ocurra.